Ok, vamos a hablar sobre números reales. Bueno, pues sobre los números reales pues se construye lo que es el cálculo diferencial y luego el cálculo integral y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? Es el tema de ahorita, pero bueno, ¿cuáles son los números reales? Pues primero pues vamos a revisar un poco los números que pues ya deberíamos de conocer. Los números reales se supone que ya los conocemos, más o menos. Esta unidad, este tema, pues es más como repaso, ¿no? Empezamos pues con los números naturales, ese es el punto de partida de todo, de todas las matemáticas. Los números naturales. En base en ellos pues podemos construir todo lo que conocemos de matemáticas y lo que podamos descubrir en un futuro, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues es el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Pues son los números con los que aprendemos a contar y así. Y luego pues hay algunos, bueno, no hay un consenso de si el 0 es un natural. Es más como que depende más de la conveniencia, conviene en lo que estoy tratando, considerar al 0 natural o no conviene. Digamos que ahorita pues vamos a considerarlo no natural, pero pues no hay un consenso, ¿no? Y muchas veces a los naturales, pues, a los números naturales, pues los representamos con una n así doble, más o menos así. N pues de natural. Luego pues a partir de ahí pues consideramos los números enteros, que es pues ya agregarle los negativos. Así, digamos desde menos infinito, así menos 3, menos 2, menos 1, 0, aquí sí el 0 es entero, 1, 2, 3 y así, ¿no? Hasta infinito. O sea, son los naturales, poniéndoles el 0 y poniendo los negativos, y eso lo vamos a representar con la letra Z, por tradición. Z pues es porque número en alemán empieza con Z. Se dice como sal o algo así. Luego de eso, pues tenemos los números racionales o fraccionarios. O sea, que pues son las fracciones. Aquí pues ya no hay una manera tan bonita de ponerlos así en una lista, pero pues son todos esos números como un tercio. Obviamente pues conviene a los enteros, por ejemplo el 1 o el 0, 5 séptimos, etcétera, ¿no? Básicamente es dividir un entero entre otro, ¿no? Estos, bueno, sí hay una forma de listarlos, así como estos, pero pues no viene al caso hacerla ahorita. Simplemente pues vamos a decir que los representamos con Q. Probablemente esta Q pues viene del inglés quotient, que es cociente, ¿no? O división, porque estamos dividiendo dos enteros. Y a partir de ahí pues damos un gran salto. Realmente de aquí a aquí pues no es mucho salto. Pero ya de los racionales a los reales realmente pues es un gran salto que no fue muy fácil comprender sino hasta el siglo XIX. Todo esto digamos que más o menos lo entendían los griegos, pero ya los reales como que ya se les escapaba un poco, ¿no? Entonces pues ya son los números reales y pues son un tanto difíciles, ¿no? Y por eso a veces cuesta trabajo el cálculo. Entonces, ¿cuáles son los números reales? Pues es incluir todos estos racionales. Pero aparte números que no se pueden expresar de esta manera, como división de dos enteros.
por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Se puede probar que no existen enteros tal que divididos entre sí me den exactamente este número. O mejor dicho, que elevados al cuadrado, ninguna fracción elevada al cuadrado me da 2. Y así, ¿no? Pues casi todas las raíces que no sean enteras. Bueno, no sé si casi, pero muchas de ellas. Y pues números como pi. La razón entre la circunferencia y el diámetro en un círculo. Números como e, que pues vamos a ver posteriormente, etcétera, ¿no? Entonces son los números reales y pues los representamos con una R doble, pues de real, ¿no? Pero muchas veces tratar de verlos así pues es un poco difícil. Estos sí ya no se pueden listar. Hay una prueba que hizo Cantor, un señor Cantor que se volvió loco después de eso, y que dijo que pues ninguna lista infinita me va a contener a todos los reales. Y eso pues lo que nos dice es que este infinito de números reales es más grande que estos infinitos. Bueno, ya se les queda de tarea pues averiguar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues es hablar de los reales, ¿verdad? Pues, o sea, a eso vinimos, a eso nos trujeron. Entonces vamos a hablar de los reales, Primero, pues, los reales, pues hay varias formas de representarlos, como... O bueno, pues una forma de representarlos es por medio de fracciones decimales, ¿no? Por ejemplo, si quiero representar a raíz de 2, pues bueno, saco mi calculadora y pues me calcula las primeras cifras, ¿no? 42, 13, 56 y no sé qué, ¿no? Y lo que se observa, o bueno, o se puede probar que estas cifras en ningún momento van a empezar a repetirse en un patrón, como por ejemplo 2/3 si lo hace, que es un racional, que es 0.6666, etcétera. Que a veces pues le ponemos una rayita arriba del 6 para representar que se repiten. Acá pues nunca se van a repetir. Entonces estos números reales que no son racionales, o sea, reales no racionales, se llaman irracionales, como es raíz de 2. Y pues a veces lo representan con i, pero pues bueno, esa notación casi no se usa, ¿no? O bueno, al menos yo casi no la he usado o visto que se use. ¿Y qué más? Bueno, pues esa es una forma de representar a los reales como unas cifras, con cifras infinitas, que no se repiten, pero trabajar así pues resulta ser un tanto incómodo, ¿no? Entonces lo que hacemos es representar a los números reales en la recta numérica. Entonces es lo que muchas veces es más conveniente para visualizarlo. Y justamente, o bueno, probablemente los números reales surgieron de la necesidad de medir distancias. Vieron que pues no alcanzaban los racionales y empezaron pues a ver qué estaba pasando y pues hasta que se llegó al concepto de números reales, ¿no? Entonces representamos los números reales en la recta numérica. ¿Y cuál es la recta numérica? Pues así, ¿no? Agarramos un trozo de regla y pues trazamos una recta, más derecha que esto que dibujé. Y pues que es infinita en ambos lados, ¿no? Entonces elegimos un punto arbitrario, ese le vamos a llamar 0, este 0 de acá. Vamos a tomar una unidad de medida, por ejemplo un centímetro.
de aquí a aquí, pues ese va a ser el 1. Y pues con esa regla de 1 centímetro, pues voy midiendo la misma cantidad, pues a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces más o menos agarro esto para acá. Y pues este va a ser el 2, ¿no? Otra vez, y pues va a ser el 3, el 4 y así, ¿verdad? Y para atrás también, ¿no? No es que acá pues le voy a poner los negativos. Aquí pues estoy representando los naturales. Si le agrego los negativos, pues son los los enteros negativos, ¿no? Bueno, hay más o menos, ¿no? Pues no puedo dibujar muy a escala, ¿verdad? Así a mano. Luego pues ya podemos representar los racionales, ¿no? Aquí un tercio, pues dividimos esto entre 3 y pues ese va a ser un tercio. Usualmente pues solo vamos a poner los naturales, ¿no? Ahí para graduar nuestra recta numérica. Y 5 séptimos, pues igual dividimos esto entre 7, contamos 5 partes y pues eso va a ser el 5 séptimos. Ya para raíz de 2, pues ahí ya va a estar más difícil, ¿no? Dice que 1.41, ¿no? Entonces pues vamos aquí, dividimos en 10 partes, contamos 4, más o menos es 1.4, entre 1.4 y 1.5 dividimos en 10, localizamos el 1, luego entre 1.41 y 1.42 dividimos entre 10 partes y nos fijamos en la cuarta y así, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos está por acá, ¿no? Raíz de 2 y pi que vale 3.14 y un poquito más, pues digamos que está más o menos por aquí. Y así entonces lo que hacemos usualmente en este tipo de cursos pues es definimos a los números reales como todos los que están en la recta numérica. Digamos que es como que la forma más conveniente de definirlo sin meternos a muchas formalidades, ¿no? Entonces, aquí pues más o menos lo que estamos afirmando es que la recta numérica pues no tiene huequitos, cualquier punto que me agarre aquí le va a corresponder un número real. Y viceversa, cualquier número real que me agarre, así cualquier sucesión así de cifras que me agarre, le va a corresponder un punto en la recta numérica. O sea que esta es la representación de los números reales, ¿no? ¿Qué más hay que decir de esto? Y bueno, este argumento, este principio de que no tiene huequitos la recta numérica, pues a veces se le llama axioma del supremo, a veces axioma de continuidad, etcétera. Porque bueno, si queremos, por ejemplo, representar los racionales, pues los podemos igual representar en la recta numérica, pero va a tener muchos huequitos, como el raíz de 2 va a formar ahí un huequito, o el pi va a formar por ahí un huequito, ¿no? Entonces lo que me dice el axioma del supremo, pues es que que los reales llenan toda la recta numérica, ¿no? Y bueno, hay más axiomas, son como 13 o 15, algo así. Los otros pues corresponden a las propiedades algebraicas de los números naturales. Todo ese tipo de cosas como que el orden de los factores no altera el producto y así. Cosas que pues ya doy por sabidas, se aprenden pues desde la primaria con la aritmética y luego en secundaria con el álgebra, en secundaria y prepa, ¿no? Preparatoria. Y pues están otras axiomas que son los axiomas de orden que vamos a ver pues más adelante. Entonces pues son pues 3 grupos de axiomas, pero pues yo creo que mejor no lo escribo, pues vamos a verlos ahorita nada más pues quisiera pues decir algo acerca de conjuntos que muchas veces es necesario.
Entonces, bueno, pues hay que hablar un poco de conjuntos. Es pues el punto, muchas veces el punto de base de todas las matemáticas. ¿Y qué son? Pues es una colección de objetos. Pues es simplemente una colección de objetos, ¿no? Así pues de sencillo. Que bueno, formalmente pues son ciertos objetos que cumplen unos axiomas, como hacemos siempre en matemáticas, ¿no? Cumplen pues un grupo de axiomas y pues ya de ahí se puede desarrollar toda una teoría, ¿no? Pero aquí lo vamos a poner solo como una colección de conjuntos y en cada uno de los objetos, cada uno de los objetos se llaman, bueno, es un elemento del conjunto. Como que ya, como que no borra bien. Bueno, está haciendo como frío. Bueno, los objetos pues son los elementos del conjunto, ¿no? Y luego, ¿qué más hay que decir de los conjuntos? Pues bueno, que sí, ese es un conjunto A y ponemos esta letra que pues viene de la épsilon, que básicamente pues es la Y y pues lo que nos recuerda es que A está en S, pues significa que A es elemento. A es elemento de S. Y si ponemos esa misma épsilon, pero tachada, significa que A no es elemento de S. Y bueno, si S y T son conjuntos, entonces representamos con S y esta cosa que parece una U y T. Eso quiere decir que es la unión. Esa es la unión de S y T. Es decir, los elementos que están en S o están en E, están en T, perdón. O sea, es el conjunto de los elementos que están en S o están en T o en ambos. ¿Qué más hay que decir? Pues la intersección, ¿no? Aquí pues le ponemos, volteamos esta cosa como U y pues eso es la intersección de S y T, es decir, los elementos que están tanto en S como en T. ¿Y qué más hay que decir? Pues creo que nada más.
Bueno, hay un conjunto especial que le llamamos el vacío. Lo representamos con esto, con una O como tachada, con un circulito como tachado que parece una phi, pero que se supone que, que no es una phi. Entonces, este es el conjunto vacío, o sea, sin elementos, ¿no? Y pues muchas veces usamos los famosos diagramas de Venn para ilustrar esto de intersecciones y uniones. Digamos esto de acá adentro, lo azul, es esa intersección T. Y acá, bueno, siendo este S y este T, este S y este T, y acá lo negro pues es S unión T. Bueno, todo lo negro, ¿no? Bueno, es como para visualizarlo. Y bueno, y los conjuntos muchas veces los representamos o los describimos listando sus elementos. Por ejemplo, A es el conjunto con los primeros naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O describiendo una regla, ¿no? Describiendo una regla, usualmente lo ponemos así. Digamos, A es el conjunto de los elementos X. Recordemos que X pues me representa cualquier cosa. Una rayita, o a veces ponemos 2 puntos, o sea, 2 puntos como estos. Y pues la regla, ¿no? Aquí por ejemplo la regla es que X es un entero. Y 0 menor que X menor que 7. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, igual ponemos bueno, ¿cómo se lee? A es el conjunto de los X tales que X es un entero y 0 menor que X menor que 7. Es otra manera pues de describir este mismo conjunto. Y bueno, pues es básicamente las formas de hacerlo. En el siguiente video pues vamos a ver un cierto tipo de conjuntos que conviene estudiar en nuestro contexto de números reales, que son los intervalos. Entonces por el momento sería todo. Muchas gracias.